Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenos días, mi querido Paco. Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente más confiable de los estudios de opinión pública en México. El otro día, pues, estábamos ahí en el viaje, en el aeropuerto, y bueno, se nos cortó la comunicación, además de que estaba difícil ahí por el sonido local. Pero muy interesante el planteamiento que nos hiciste, como siempre, Paco, de cuáles son las lecciones que nos dejan las elecciones en los Estados Unidos, recientísimas, sobre todo en materia de encuestas, porque aunque el triunfo del señor Biden es inatacable y muy claro, pues resulta que no fue tan abundante o tan claro o tan definitorio como se esperaba en un principio. Te escuchamos, mi querido Paco. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues sí, mira, yo creo que es un tema que vale la pena analizar bien, porque como mencionas, hay algunas lecciones y algunos problemas que podemos observar en lo que fueron los diagnósticos preelectorales. Yo creo que hay esta discusión la podemos dividir en tres partes: algo que podríamos llamar expectativas no cumplidas, algo que podríamos llamar las causales hipotéticas, porque no, digamos, hasta que no tengamos un mejor diagnóstico, que ese solamente lo tendremos con el tiempo, sabremos bien sobre estas causales, y algo que podríamos llamar, no sé si las soluciones o los remedios. ¿Por qué razón había muchas expectativas? Primero, porque después de lo que pasó hace 4 años en Estados Unidos, en el 16, se supone que ya se habían corregido algunos de los errores o algunas de las ponderaciones que no se habían hecho para esa elección, y entonces esta elección, la del 20, prometía ser pues más... se supone que con un buen diagnóstico se iban a corregir esos errores. No sucedió. Otro tema fue cómo se están reportando los resultados, Ricardo, que es a través de las concentradoras, a través de los promedios, que no sabemos si es la mejor forma de hacerlo, porque que te den la ventaja de un candidato en niveles de probabilidades, 85 contra 15, sí, lo da casi como ganador, y esa tal vez no es la mejor forma de hacerlo. Otro tema es esto que podríamos llamar la visión del perdedor, es decir, si ves cómo Fox News y otros canales republicanos hicieron críticas sobre las mediciones, pues le están atribuyendo a las encuestas que hayan creado una percepción de que los demócratas iban a arrasar, y tal vez por ello Trump termina siendo perdedor. Digo, este argumento ya lo hemos escuchado, pero es uno que inmediatamente sale cuando hay una diferencia entre las mediciones preelectorales y lo que pasó. Y otro que es incluso durante el día de la elección, y esto nunca lo habíamos vivido, por lo menos en la elección de Estados Unidos, es todo el voto por correo. Votaron al final, Ricardo, casi 150 millones de personas. Sí. Y de esos 100 millones de votos se hicieron por correo, lo cual era otro problema más para hacer estos diagnósticos. Al final te diría, las encuestas parece que fueron imprecisas, pero no necesariamente estaban mal. ¿Qué es lo que te puede explicar esto? Te lo pongo en 3-4 argumentos. Un tema de quién salió a votar, es decir, parece que los republicanos rechazaron más las mediciones y de lo que hicieron los demócratas, pero aún así salieron a votar. De hecho, en el primer gráfico que vamos a ver esta mañana, verás que los niveles de participación fueron de cuando en Estados Unidos el promedio es 60%, en esta ocasión fue 67%. Entonces es muy, digamos, fue 10% más, y se asume que esa participación favoreció a los republicanos. Luego tienes, este es el gráfico que tienes ahora en pantalla, es decir, fue la mayor votación pues prácticamente de los últimos
100 años, Ricardo, lo cual también te genera Sí. Cambios o algunas diferencias. Verás que en el siguiente gráfico tenemos que el voto popular no se estimó, se estimó de manera imprecisa, pero no estuvo necesariamente mal. Veremos en el siguiente gráfico cómo Joe Biden cuenta con más de 77 millones de votos, 77,700 y Trump 72 millones. Sí, más de 5 millones de diferencia, ¿no? Así es, pero se supone que esto te da aproximadamente casi 5 puntos de diferencia, o todo apunta que cuando se cuenten todos los votos van a ser 4 puntos y algo, ahora serían 3.6 más o menos, 3.4, digamos, está ya más avanzada la contabilidad, pero se supone que la diferencia iba a ser hasta de 8, ¿no? Entonces es un error que están también contabilizando. En el siguiente gráfico, donde están los votos populares, verás que todo el colegio electoral, este es el voto popular. En el siguiente gráfico verás el colegio electoral. Pues será muy difícil dar este diagnóstico porque buena parte de los estados con más votos electorales son los que estuvieron en contienda. No es el caso de California y Texas, pero luego viene Florida, tampoco es el caso de Nueva York, pero sí es el caso de Pensilvania, Ohio, Georgia, Michigan, Wisconsin, ¿no? Que fueron los estados en contienda. Si vamos a los históricos, que este es otro dato importante, Ricardo, buena parte de los estados que terminó ganando Biden en realidad habían sido demócratas y solamente en la elección de 2016 fueron republicanos. Ese es el caso de Pensilvania, es el caso de Michigan, eso lo vemos un gráfico más adelante. Entonces, son estados que en realidad son de tradición demócrata y solamente durante una elección se hicieron republicanos. Yo creo que las razones de voto, que es algo que hay que también revisar y analizar bien, si ves el coronavirus, sí fue un tema que favoreció a Joe Biden. Pues sabemos que el voto hispano tradicionalmente es el tema de salud pública, pero como parte de estas explicaciones de las diferencias entre las preelectorales y el resultado final, es que hubo gente que digamos un sesgo de 14 puntos que decidió en la última semana y esta favoreció al republicano Trump, que es parte de las explicaciones. Hubo volatilidad también. Elecciones, te diría, Ricardo, que son difíciles. El mismo modelo no te puede servir necesariamente para todas las elecciones. En esta ocasión se ponderó por educación y por raza, y digamos hubo otros ponderadores, pero en realidad hay algo que se llama voto económico, que puede ser una de las principales razones. Cuando revisas los datos de Trump, la mayor parte de la gente que votó por él fue por razones económicas y este argumento se subestimó. Entonces, hay que seguir haciendo modelos más allá de promedios, y eso no necesariamente te resuelve el problema, pero probablemente te da un mejor estimado. Como siempre, mil gracias. Gracias, Francisco Abundis, director general de Parametría. Un abrazo. Gracias, Paco. Un abrazo, Ricardo. Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Gracias. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.